Hola, hoy nos metemos de lleno en un concepto que, suena un poco filosófico, pero que está en la base de cómo pensamos. Los primeros principios. ¿Qué son exactamente y por qué han sido tan importantes para tantos pensadores? Hola. Pues sí, es un tema fascinante. Vamos a usar un análisis bastante completo que explica qué son, sus raíces en la antigua Grecia, figuras como Aristóteles, Descartes, y cómo se aplican hoy, por ejemplo, en física. Un buen recorrido, sí señor. Así que la idea hoy es, bueno, primero, dejar claro qué es eso de un primer principio, y segundo, entender por qué esta forma de pensar, de ir a la raíz, ha sido tan potente. ¿Lista para empezar a desmontar? Vamos allá. Muy bien. Pues lo primerísimo. Cuando decimos primer principio, ¿a qué nos referimos? Es como la base de todo. Eh, sí, es una buena forma de empezar a verlo. Un primer principio es básicamente una idea o una suposición fundamental, el punto de partida. Algo que no puedes demostrar a partir de otra cosa más básica dentro de ese mismo sistema. Son como las reglas iniciales del juego, digamos. Vale. Y es importante no confundirlo con el conocimiento que sí construimos sobre esa base. A lo largo de la historia se les ha llamado de distintas maneras, ¿sabes? Los aristotélicos hablaban de la causa primera, Ah, claro. Kant de postulados, y en matesológica pues los llamamos axiomas o postulados. Piensa en la geometría de Euclides. Sí, los axiomas que te aprendías de memoria. Exacto. Se aceptan sin demostración para poder construir todo lo demás encima. Son la estructura, la base. Entiendo. Como las vigas maestras de un edificio de conocimiento. Y de ahí sale lo del pensamiento basado en primeros principios, ¿no? Que ahora está como de moda mencionarlo, aunque la idea sea viejísima. Justo. Pensar desde primeros principios es un método. Significa no aceptar las cosas tal cual vienen, o por comparación, ¿sabes? El típico siempre se ha hecho así o la competencia hace esto. Ya. En lugar de eso es desmontar el problema, la idea, lo que sea, hasta llegar a sus componentes más básicos. Identificar esos principios fundamentales, esas leyes que rigen ahí. Y solo entonces, cuando tienes eso claro, empiezas a construir hacia arriba, a buscar soluciones, asegurándote de no romper esas reglas básicas. Es más trabajoso que pensar por analogía, pero Pero puede llevar a sitios nuevos, ¿no? Más originales. exacto, a soluciones más innovadoras, más sólidas. Tiene lógica. Como desmontar un cacharro para ver cómo funciona antes de intentar arreglarlo o hacer uno mejor. Pero decías que esto viene de muy atrás, de Grecia. Mencionaste el arqué. ¿Qué es eso exactamente? Ah, el arqué, argí, es un concepto clave, sí. La palabra griega significa varias cosas: comienzo, origen, fuente. Pero en filosofía se refiere a ese principio o elemento primerísimo, la sustancia última de la que viene todo, y a la vez el principio que no se puede demostrar a partir de otro. Es responder a la pregunta, ¿de qué está hecho todo en el fondo? ¿Y qué ley lo gobierna? Vaya preguntita. Y no salió de la nada, ¿eh? Ya estaba en los mitos, en las cosmogonías. Hesíodo hablaba del caos como el vacío inicial. Sí, el caos primordial. O los órficos, con Cronos, el tiempo eterno creando el éter y el caos. Incluso hay influencias de Mesopotamia, Telenuma Elis babilónico con ese caos acuoso original. O sea que la idea de buscar un origen ya estaba ahí, en el mito. ¿Qué hicieron los filósofos entonces? ¿Cuál fue el cambio? Pues el gran salto fue que los primeros filósofos, los presocráticos, sobre todo los de Jonia, en Mileto, empezaron a buscar un arché que fuera físico, material. Querían explicar la naturaleza, la physis, con elementos y procesos que se pudieran observar. Se alejaron de los dioses y lo sobrenatural. Intentaron buscar una explicación racional. Eso es, una explicación racional y unificada para toda la variedad del mundo. Un paso de gigante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, claro, porque empezaron a proponer candidatos concretos para ese arché. Exacto. El primero, tradicionalmente, es Tales de Mileto, el padre de la filosofía, le llaman. Él dijo que el arché era el agua. ¿El agua? ¿Así, sin más? ¿Por qué el agua? Pues seguramente observando. El agua es vital. La humedad está por todas partes. Parecía que la tierra flotaba en agua. Quizás influido también por mitos como el océano de Homero. Vale. Lo revolucionario no es la respuesta en sí, sino el tipo de respuesta. Un elemento natural, observable.
aunque también se le atribuye esa frase de «lo divino es lo que no tiene principio ni fin», conectando lo fundamental con lo eterno, pero ya no con los dioses del Olimpo. Vale. Tales y el agua. Pero no se quedarían ahí, supongo. ¿Quién vino después? Pues su sucesor, Anaximandro. Y aquí el pensamiento da otro salto hacia lo abstracto. Anaximandro pensó, a ver, si uno de los elementos conocidos, agua, aire, fuego, tierra, fuera el origen de todo, ya habría dominado a los demás, porque son opuestos entre sí. Claro, lo caliente contra lo frío, lo seco contra lo húmedo. Exacto. Así que el arjé no podía ser ninguno de ellos. Tenía que ser algo anterior, algo de donde salieran esos opuestos. Entonces, ¿qué propuso, si no era ninguno de los elementos que vemos? Propuso algo llamado el apeirón. Toapeirón. Significa lo indefinido, lo ilimitado, lo infinito. Una especie de sustancia primordial, eterna, indestructible, sin límites, de la que todo surge y a la que todo vuelve. Madre mía, qué abstracto para esa época, ¿no? El siglo VI antes de Cristo. Increíblemente abstracto. Quizá inspirado en el caos de Hesiodo, pero mucho más filosófico. De hecho, fue el primero en usar la palabra arjé para esto, y lo describió como eterno y sin edad. Vaya, del agua a lo ilimitado. Menudo cambio de perspectiva. Y se siguió por ahí. Bueno, el siguiente importante, Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, intentó, digamos, volver a algo más concreto, pero explicando la diversidad. Propuso el aire, aer. El aire, volvemos a un edimento. Sí, pero le dio un giro. Dijo que el aire era infinito, divino, siempre en movimiento. Y lo importante, propuso un mecanismo de cambio, la rarefacción y la condensación. Ah, ¿cómo? Pues que cuando el aire se rarifica, se vuelve menos denso, se convierte en fuego. Y cuando se condensa, se vuelve más denso, pasa a ser viento, luego nube, agua, tierra y hasta tierra. Ah, o sea que no solo dijo todo es aire, sino que explicó cómo el aire se transformaba. Eso ya suena más científico, ¿no? Un modelo. Totalmente. Es un intento de explicar los cambios cualitativos con procesos cuantitativos, cambios de densidad, un principio único y un mecanismo natural. Estos tres de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, pusieron las bases de esa búsqueda racional del arché. Fascinante ver esa evolución en tan poco tiempo. Vale, y si avanzamos un poco, ¿cómo trató esta cuestión alguien como Aristóteles, que era un poco el gran organizador de todo el saber antiguo? Aristóteles. Para él, la búsqueda de los archai, los principios primeros, era fundamental. Era la clave para la episteme, el conocimiento científico de verdad. Él decía algo así como que solo conocemos algo científicamente cuando conocemos su causa primera, su principio básico, y entendemos por qué no puede ser de otra manera. Hay que llegar hasta los elementos últimos. O sea que sin encontrar esos fundamentos, para Aristóteles no había ciencia que valiera. ¿Y cómo proponía encontrarlos? ¿Igual que los anteriores? Su método era más sofisticado. Proponía ir de lo que es más conocido para nosotros, las cosas concretas que vemos y tocamos, aunque sean complejas, hacia lo que es más conocido por naturaleza, los principios universales, más abstractos pero más fundamentales. A ver, ¿cómo es eso? Pues partir de la experiencia sensible, de lo particular, pero para ir ascendiendo hacia las causas y principios generales que explican esa experiencia. Para él, el arqué no era solo el punto de partida lógico, sino también la causa real, la condición necesaria para que algo exista. De hecho, la filosofía primera, lo que luego llamamos metafísica, era para él la ciencia que estudiaba precisamente esos primeros principios y causas del ser. Su definición era que el arqué es la primera base a partir de la cual algo es, se produce o se conoce. Entiendo. Le da una profundidad tremenda. No solo de dónde viene el saber, sino de dónde viene la realidad misma. Vale. Hemos visto la raíz griega. Peguemos un buen salto ahora. Filosofía moderna. ¿Cómo se retoma esta búsqueda? Pienso en Descartes, claro. Descartes, sí. Es el siguiente gran hito, pero con un enfoque totalmente distinto. Si los griegos miraban fuera, al cosmos o a la lógica, Descartes, él era racionalista. Le flipaba la certeza de las matemáticas de Euclides. Y partió de la duda radical y del propio sujeto que piensa. Es el padre del fundacionalismo moderno. El famoso método de la duda, ¿no? Poner todo en tela de juicio. Exacto. La duda metódica. Descartes dijo,
Voy a dudar de todo lo que pueda tener la más mínima sombra de duda. Dudó de los sentidos. ¿No nos engañan a veces? Claro. Dudó de si el mundo existía y si todo es un sueño. Dudó hasta de las mates. ¿Y si hay un genio maligno que me engaña al sumar 2 más 2? Quería demolerlo todo, hasta encontrar algo. Algo absolutamente indudable. Roca firme. Una limpieza a fondo de creencias. Y encontró algo. Sí, se dio cuenta de que, aunque dudara de todo, no podía dudar de que él, que estaba dudando, existía. El propio acto de dudar, de pensar, demostraba su existencia como cosa que piensa. Y ahí llega el momentazo. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Justo eso. Pienso, existo. Esa fue la proposición que él identificó como el primer principio de la filosofía que buscaba, su arché personal, su axioma. Y a partir de ahí, de esa única certeza, intentó reconstruir todo. Demostró que Dios existía como garantía de nuestras ideas claras y, a través de Dios, que el mundo material también existía. Vaya trabajazo deductivo. Sí, sí. Y puso 2 condiciones muy claras para estos principios en su libro Principios de la Filosofía. Primero, tenían que ser tan claros y evidentes que la mente no pudiera dudar de ellos. Autoevidentes. Y segundo, todo lo demás tenía que depender de ellos, de forma que pudieras conocer los principios sin lo demás, pero no al revés. Una dependencia en un solo sentido. Una búsqueda casi obsesiva de certeza absoluta desde la razón pura. Vale. Ahora, salgamos un poco de la filosofía pura. ¿Se aplica esto de razonar desde el principio en la ciencia actual? Mencionaste la física. Sí, y es muy interesante. En física teórica, en química cuántica, se usa mucho el término latino ab initio. Significa literalmente desde el principio. Ab initio. Sí, un cálculo ab initio es uno que parte directamente de las leyes fundamentales de la física, la mecánica cuántica, por ejemplo, sin meter suposiciones extra o parámetros que ajustas mirando datos de experimentos. Padre, con los experimentos de esas moléculas parecidas. Es útil, pero depende de datos previos y de la analogía. Vale. En cambio, un cálculo ab initio intenta resolver la ecuación fundamental que describe cómo se comportan los electrones y los núcleos de esa molécula, la ecuación de Schrödinger, usando solo las constantes físicas fundamentales. La carga del electrón, la masa del protón, la constante de Planck y aproximaciones matemáticas bien definidas, pero sin meterle datos experimentales de esa molécula o parecidas para forzar el resultado. La idea es predecir las propiedades solo desde los principios básicos. Entendido. Es como intentar predecir el tiempo solo con las leyes de la física de fluidos y termodinámica, en vez de mirar cómo estuvo ayer o patrones históricos. Supongo que será muchísimo más complicado, ¿no? Pero te dará una comprensión más profunda. Exactamente. Los métodos ab initio suelen necesitar muchísima capacidad de cálculo, ordenadores muy potentes. Pero la ventaja es que son más fundamentales, son predictivos, los puedes usar para sistemas nuevos. Y, en teoría, son más precisos si tienes recursos. Te permiten entender el porqué de las cosas desde la base, no solo describir el cómo basándote en lo que ya has visto. Es el espíritu de los primeros principios en la ciencia computacional. La fuente que usamos dice que esto daría para mucho más en física, pero la idea central es esa, derivar el conocimiento de las leyes fundamentales. Queda clara la conexión. Es la misma idea de ir a la raíz, sea filosófica o física. Bueno, hemos hecho un viaje bastante completo, ¿eh? Desde los mitos griegos hasta la física cuántica. Si tuviéramos que resumir mucho, ¿cuáles serían las ideas clave que deberían llevarse quien nos escucha? Pues yo diría, 4 puntos clave. Los primeros principios son la base. Verdades o supuestos fundamentales que no derivas de nada más básico en ese sistema. ¿Vale? Segundo, buscar estos principios es algo que viene de antiguo, desde el arché griego, pero sigue muy vivo hoy en la ciencia con métodos como el ab initio. No es solo historia. De acuerdo. Tercero, figuras como Tales, Anaximandro, Aristóteles, Descartes, cada uno a su manera, han ido definiendo qué son estos principios y cómo buscarlos. Y cuarto, y quizá lo más práctico, pensar desde primeros principios no es solo un concepto, es una forma de pensar, una herramienta. Es descomponer la complejidad, cuestionar lo que das por hecho y reconstruir entendiendo desde la base más sólida. Y conectando con eso último, que me parece súper importante, ¿por qué debería importarle esto a alguien hoy en día? Alguien que no se dedica a la filosofía o a la física. ¿Para qué sirve en la vida normal?
Pues mira, yo creo que su utilidad es casi universal. Vivimos ahogados en información, opiniones, modelos de negocio, soluciones que nos venden como universales. Pensar desde primeros principios es como un filtro súper potente contra todo ese ruido y el pensamiento superficial. Te obliga a parar y preguntar, a ver, ¿qué es lo fundamental aquí? ¿Qué es esencial? ¿Y qué es solo costumbre o algo que he aceptado sin más? Te hace cuestionar más. Mucho más. Te ayuda a ver y desafiar las suposiciones ocultas, las tuyas y las de los demás. Es genial para resolver problemas de forma creativa. En vez de mejorar un poquito lo que ya hay, que eso es pensar por analogía, te permite imaginar soluciones desde cero, basándote en lo que es fundamentalmente verdad o posible en ese campo. Para aprender cosas nuevas también, ¿no? Si entiendes las reglas básicas. Exacto, para aprender rápido un campo nuevo porque vas a lo esencial. Y al final te ayuda a tomar decisiones más tuyas, más robustas, menos influenciadas por modas o por lo que piensen los demás. Fomenta un pensamiento crítico de verdad, más original. Es como tener una brújula basada en fundamentos, en vez de seguir el mapa que te dan. Sí, me parece un enfoque mental muy potente. Ha sido un viaje a los cimientos del conocimiento, la verdad. Un recordatorio de que no hay que dar nada por sentado y de atreverse a preguntar por qué hasta el fondo. Exacto. Y quizás como reflexión final para dejarle a quien nos escucha, una cosa es saber cuáles son los primeros principios que otros encontraron en física o filosofía. Pero otra cosa mucho más activa es intentar cultivar esa mentalidad de buscar primeros principios en nuestra propia vida, en nuestro trabajo. Aplicarlo nosotros. Claro. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de afrontar los problemas del día a día, o de aprender algo nuevo, o nuestros proyectos, si nos acostumbráramos a desmontar las cosas hasta sus fundamentos antes de seguir adelante? Y eso nos deja una pregunta importante, creo. ¿Qué cosas quedamos por sentadas todos los días, en el trabajo, en cómo vemos el mundo? Merecerían que les diéramos una vuelta radical desde sus raíces más básicas. Quizás ahí, en ese examen, haya sorpresas. Hola. Hoy vamos a meternos con una línea que todos hemos visto en los mapas, pero que quizá no conocemos tan bien, ¿eh? El Trópico de Capricornio. Mm, Vamos a analizar a fondo varias fuentes, como el artículo de Wikipedia, para entender bien qué es, por qué es especial y, bueno, qué recorrido hace por el planeta. exacto. Y ojo, que no es una línea quieta, ¿eh? Es una frontera que cambia, que afecta al clima, a la agricultura, a los ecosistemas, y que además se está moviendo. Justo. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí. Para empezar, hay que recordar que el Trópico de Capricornio es uno de los 5 grandes círculos de latitud, ¿no? Como el Ecuador, el Trópico de Cáncer y los círculos polares. Ajá, Son referencias clave para entender cómo funciona la geografía y el clima de la Tierra. entendido. Entonces, vale, es una línea en el mapa, pero ¿qué es técnicamente el Trópico de Capricornio? Pues la latitud más al sur, donde el Sol puede llegar a estar justo encima de nosotros, en el cenit. Justo encima. Sí, eso pasa una vez al año, en el solsticio de diciembre. Marca el inicio del verano en el hemisferio sur, claro. Vale. Técnicamente es el círculo de latitud donde está el punto subsolar en ese momento. Ahora mismo las coordenadas son, 23 grados, 26 minutos y unos 9,4 segundos de latitud sur. O 23,43595 grados, si lo prefieres en decimal. Mm. Y tiene su gemelo en el norte, el Trópico de Cáncer. Y lo de Capricornio, el nombre, tiene historia, ¿no? Suena muy a astrología. Pues sí, y lo fascinante aquí es justo eso, su origen astronómico. Hace más de 2000 años, cuando se definió esta línea, Ajá. el Sol, visto desde la Tierra, coincidía con la constelación de Capricornius durante ese solsticio de diciembre. Ah, vale, o sea que el Sol estaba en Capricornio en ese momento. Exacto. Pero claro, aquí viene lo interesante. Debido a la precesión de los equinoccios, El bamboleo ese del eje. ese mismo, sí. Ese movimiento lento del eje de la Tierra, como una peonza que se va frenando, ¿sabes? Pues eso ha hecho que la posición del Sol respecto a las constelaciones cambie con el tiempo. Ya. Hoy en día, en el solsticio de diciembre, el Sol está en la constelación de Sagitario. Anda.
Pero bueno, el nombre histórico Trópico de Capricornio pues se ha quedado. Qué curioso cómo aguantan los nombres aunque la astronomía cambie por detrás. Y geográficamente, ¿para qué sirve principalmente? Pues marca una división climática muy importante. Separa la zona templada del sur, que va hacia el polo sur, de la zona intertropical, o sea, los trópicos. Claro, la banda central del planeta. Eso es, la que está entre Capricornio y Cáncer. Es la zona más cálida con menos diferencia de temperatura entre estaciones. Has mencionado el bamboleo del eje, la precesión, y yo decía al principio que la línea se mueve. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Que el trópico de Capricornio no está quieto. Efectivamente, y es una consecuencia directa de ese bamboleo, bueno, más concretamente de las variaciones en la oblicuidad de la eclíptica. La inclinación del eje. Exacto, la inclinación del eje de la Tierra respecto a su órbita alrededor del Sol. No es fija, varía muy lentamente. ¿Y cuánto varía? Es mucho. Es un ciclo larguísimo, de unos 41.000 años. La inclinación va de un mínimo de unos 22,1 grados a un máximo de 24,5. Ujú. Ahora mismo estamos sobre los 23,4 grados y está disminuyendo un poquito. Son los famosos ciclos de Milankovitch, que influyen en el clima a largo plazo. Entiendo. O sea que esa variación de la inclinación hace que la posición de los trópicos cambie. ¿Y Capricornio, hacia dónde va ahora? Pues como la inclinación está disminuyendo, el trópico de Capricornio se está moviendo poquito a poco hacia el norte, acercándose al Ecuador. ¿Ya qué ritmo? Es muy poco, casi medio segundo de arco de latitud al año. Exactamente 0,468 segundos de arco. Medio segundo de arco. ¿Eso en el suelo cuánto es? ¿Se nota? Para que nos hagamos una idea, son unos 15 metros al año. 15 metros. Sí, parece poco si piensas en el planeta entero, pero es constante. Mira, como referencia, en 1917 el trópico estaba justo en 23 grados 27 minutos sur y se calcula que llegará a 23 grados 26 minutos sur en 2045. 15 metros al año. Ostras, es como mover una portería de fútbol cada año, más o menos. Lento, pero suma. ¿Y este cambio de latitud influye en cosas como cuántas horas de luz hay en el propio trópico? Directamente. La inclinación del eje es la causa de las estaciones y de que los días duren más o menos. Claro. En el trópico de Capricornio la diferencia se nota, ¿eh? En el solsticio de junio, que es su invierno, tienen unas 10 horas y 41 minutos de luz. Poco más de 10 horas. Sí. Y en cambio, en el solsticio de diciembre, su verano, cuando el sol está justo encima, pues disfrutan de unas 13 horas y 35 minutos de luz. Casi 3 horas de diferencia. Eso es. Y ya que hablamos de números, la longitud total de la línea da la vuelta al mundo. Son casi 37.000 kilómetros. Casi 37.000 kilómetros. Pues sigamos esa ruta. Atraviesa 10 países, ¿no? 3 continentes, 2 océanos. Vamos a ver qué paisajes y climas se encuentra. Si empezamos por África, pasa por Namibia, Botsuana, Sudáfrica, Mozambique y Madagascar. ¿Cómo es esa zona africana del trópico? Yo diría que la palabra clave ahí en buena parte es adaptación. Las lluvias suelen ser escasas, estacionales, aunque normalmente son fiables, permiten algo de agricultura. Pero con variaciones. Claro, los rendimientos cambian muchísimo de un año para otro. El agua es fundamental, así que gestionar ríos como el Zambezi, que trae agua de zonas más húmedas, con embalses y demás, es vital. Ajá. Donde la tierra es mejor, se cultiva grano, pero en muchas zonas lo que domina es el pastoreo extensivo. Y justo ahí, en ese contexto de pastoreo en zonas difíciles, es donde entra gente como Alan Savory, ¿no? Con lo de la gestión holística, que suena como al revés, usar más ganado, pero moviéndolo mucho. Exacto. La idea es imitar cómo se movían antes las grandes manadas de herbívoros. Ah, claro. Y rompen la costra del suelo. Y eso ayuda a que el agua entre mejor, a que germinen semillas. Buscan luchar contra la desertificación. Qué interesante. Sí, es un ejemplo muy bueno de cómo se buscan soluciones innovadoras para gestionar la tierra de forma sostenible, justo en esa línea del trópico. Y bueno, para verlo hay marcadores del trópico en Namibia, Botsuana, incluso en el Parque Kruger en Sudáfrica y en Madagascar también. Muy bien. Pues de África cruzamos el Índico y llegamos a Australia. El trópico corta el país casi por la mitad. Australia Occidental, Territorio del Norte, Queensland. Aquí parece que lo que manda es el contraste, ¿no? Totalmente. Australia, justo en el trópico de Capricornio, tiene una de las variabilidades climáticas más bestias del planeta. Ah, sí. Sí, sí.
Si conectamos esto con el panorama general, vemos como dos Australias muy distintas en esta latitud. Al este está la Gran Cordillera Divisoria. Ajá. Esa cordillera frena la humedad que viene del Pacífico y crea una franja costera que es, bueno, relativamente más húmeda. Por ahí, cerca de Rockhampton, en Queensland, se puede hacer agricultura de secano, pastoreo más intensivo, la vegetación típica, eucaliptos, pastos resistentes, todo adaptado a esas lluvias que van y vienen. Vale, eso al este. ¿Y hacia adentro? Pues salir hacia el oeste, hacia el centro, el panorama cambia radicalmente. Entramos en el corazón seco de Australia. El Outback. Exacto. El Channel Country, con esos ríos que solo llevan agua a veces, como el Georgina, el Cooper Creek, que si llueve mucho pueden llegar hasta el lago Aire. Y más allá, pues desiertos como el Gibson, paisajes de arena roja, salares, como en el Parque Nacional Katitanda Lake Eyre. La vida ahí, plantas y animales, sobrevive con adaptaciones increíbles a la falta de agua. Cerca de Alice Springs, en el territorio del norte, también hay un marcador famoso del trópico. Y todo esto me imagino muy afectado por el Niño. Efectivamente, el fenómeno del Niño Oscilación del Sur, el ENOS, tiene un impacto brutal ahí. Claro. En las fases de El Niño, las lluvias en gran parte de Australia, sobre todo en el este y centro a lo largo del trópico, bajan muchísimo. Las sequías se agravan. Es un factor clave que marca la vida y la economía de la región. Vaya panorama de extremos, sí. Bueno, cruzamos ahora el océano más grande, el Pacífico, y el trópico de Capricornio llega a Sudamérica. Aquí pasa por Chile, el norte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. ¿Qué es lo que define el clima aquí? Sin ninguna duda, la cordillera de los Andes. Es una barrera climática gigantesca y crea, posiblemente, el contraste más brutal de todo el recorrido del trópico. El mayor contraste. ¿Cómo? Pues mira, al este de los Andes, en Brasil, Paraguay, norte de Argentina, llega la influencia del Atlántico, aire cálido, húmedo. Ujú. En Brasil, cerca del trópico, pasa muy cerca de São Paulo, por ciudades como Maringá, tienes algunas de las tierras agrícolas más productivas del mundo. Caña de azúcar, café, cítricos. Aunque bueno, gran parte de la selva atlántica original ya no está. ¿Ya? En Argentina, cruza por las pampas, zonas del Chaco, áreas clave para soja, maíz, trigo y la ganadería vacuna, claro. Argentina es un gigante exportador de alimentos. Y Paraguay está ahí en una zona de transición. O sea, al este, humedad, verde, productividad. ¿Y al oeste de los Andes? Al oeste, en Chile, es la noche y el día. La cordillera crea una sombra de lluvia tremenda. Bloquea casi toda la humedad que podría venir del Atlántico o de la Amazonía. Y encima tienes la corriente fría de Humboldt en la costa del Pacífico, que enfría el aire y dificulta aún más que se formen nubes de lluvia. El resultado es... El desierto de Atacama, uno de los sitios más secos del planeta. El trópico lo cruza cerca de Antofagasta. increíble. Es tan seco que, fíjate, entre los 18 grados y medio sur y los 27 grados sur no hay glaciares permanentes en los Andes, a pesar de la altitud. Impensable en otras montañas. La vegetación es casi cero en la costa y en el desierto. Solo en las laderas orientales de los Andes, que pillan algo de humedad, se puede hacer algo de agricultura de secano, pero muy limitada. Es alucinante cómo la misma latitud puede ser mundos tan diferentes por culpa de una cordillera. Supongo que también habrá señales del trópico por aquí. Sí, claro. Hay monumentos conocidos. Cerca de Antofagasta, en Chile, en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, Argentina, y en varios sitios de Paraguay y Brasil, como en Maringá. Son puntos de referencia para viajeros y para la gente de allí. La verdad es que hemos hecho un viaje increíble siguiendo la línea. Desiertos, selvas, zonas agrícolas súper importantes. Y para tener una idea clara, hemos nombrado sitios como Alice Springs, Rockhampton, Antofagasta, Maringá, cerca de São Paulo, el Kruger. Es como un cinturón que abraza una diversidad enorme del hemisferio sur. Y hablando de cómo se reparte todo, hay un dato geográfico curioso que a menudo no se piensa y que destaca lo especial que es el hemisferio sur. Si te pregunto cuántos países están totalmente al sur del trópico de Capricornio, Totalmente al sur. A ver, Australia no, Sudáfrica tampoco. Chile, Argentina, Brasil. Los cruza. Tienen que ser muy pocos. poquísimos, son solo 4. 4. Sí, Eswatini, ante Suazilandia,
y Lesoto, que están dentro de Sudáfrica. Luego Nueva Zelanda, si no contamos sus islas asociadas del Pacífico Norte como las Cook o Tokelau. Y Uruguay, ya está. 4 países de casi 200 en el mundo. Solo 4. Vaya, y si lo comparamos con el norte, ¿cuántos hay totalmente al norte del Trópico de Cáncer? Pues la diferencia es abismal. Son 73 países. 73. 73 frente a 4. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se distribuye la tierra firme en el planeta, ¿no? Desde luego. Deja clarísimo que la inmensa mayoría de la masa continental está en el hemisferio norte. Esa comparación es muy gráfica, sí. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto? Después de este recorrido, queda claro que el Trópico de Capricornio es muchísimo más que una raya en un mapa. Totalmente. Es una frontera geográfica, climática, fundamental, Pero es una frontera viva, ¿eh? dinámica. Hemos visto cómo marca zonas climáticas extremas, cómo influye en todo, desde las lluvias hasta qué se puede cultivar o cómo se hace el pastoreo. Sí. Nos ha enseñado una diversidad de paisajes increíble. Desiertos, sabanas, montañas, costas húmedas. Y sobre todo hemos visto que su propia existencia y su movimiento, aunque sea lento, están ligados a la danza cósmica de nuestro planeta. Hemos desgranado qué es, por qué se llama así, su viaje por 3 continentes y, lo que me parece clave, que se está moviendo. Y ahí está, para mí, una de las ideas más potentes, la interconexión. Cómo algo astronómico, esa variación lenta de la inclinación del eje, Ajá. tiene consecuencias geográficas directas, el movimiento de los trópicos. Y cómo ese cambio geográfico, a su vez, moldea las zonas climáticas e influye de forma profunda y constante en la vida, ¿no? En los ecosistemas, en las sociedades que viven en esas regiones. Para terminar, vamos a dejar una idea ahí flotando. Hemos dicho que el Trópico de Capricornio se mueve hacia el norte unos 15 metros cada año. En una vida humana ni te enteras. Claro, es casi imperceptible. Pero si piensas a lo largo de siglos, ¿qué implicaciones podría tener? ¿Cómo podría ese movimiento, lento pero constante, estar redibujando, muy sutilmente, las fronteras climáticas entre la zona tropical y la templada? Podría afectar a muchas cosas a largo plazo. Claro, piensa en la agricultura, que hoy depende de unas lluvias concretas justo en esa franja, o en ecosistemas muy sensibles a pequeños cambios de temperatura o humedad, o incluso en cómo podría afectar a muy largo plazo a dónde vive la gente, a los asentamientos humanos que están justo ahora sobre esa línea o muy cerca. Es una pregunta abierta, ¿no?, sobre esos cambios silenciosos pero constantes que vive nuestro planeta. Bienvenida, bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en una de las batallas navales más colosales de la historia. Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Un auténtico choque de titanes, sí señor. En el Golfo de Patras, Imperio Otomano contra la Liga Santa Cristiana. Para navegar estas aguas, nos apoyamos en diversas crónicas, también en análisis históricos. Queremos ir un poco más allá de la simple crónica de guerra. Claro, entender el fondo. Exacto. La misión es entender por qué ocurrió esta batalla justo en ese momento, quiénes eran realmente los que se enfrentaron, qué pasó en esas horas de combate Las horas decisivas. y, sobre todo, cuál fue su verdadero impacto. ¿Cambió realmente el curso de la historia como a menudo se dice? Vamos a analizarlo. A desgranarlo, sí. Bueno, pues empecemos por el contexto. Estamos en 1571, el Mediterráneo es un hervidero. El Imperio Otomano en plena expansión y ha puesto el ojo en Chipre, posesión clave de Venecia. Clave, sí. El asedio fue brutal. Nicosia cae pronto, pero Famagusta, esa resistió. Resistió tenazmente hasta agosto, sí, y se rindieron bajo promesa de salvoconducto. Pero aquí es donde todo salta por los aires. Puf, sí, el episodio de Bragadín. El comandante otomano Lala Kara Mustafa Pasha, después de perder, dicen, unos 50.000 hombres, rompe su palabra. Apresa a los venecianos y el comandante Marco Antonio Bragadín sufre una muerte terrible. Espantosa. Desollado vivo. Hay que imaginar el impacto de esa noticia en Europa. Una conmoción. Vaya.
Brutal. Fue una brutalidad que, claro, enfureció. Pero hay que entender que esto se sumaba, bueno, a décadas de tensión. De racias otomanas, berberiscas en las costas, la amenaza constante al comercio. Era la gota que colmaba el vaso, ¿no? Exacto. Fue la gota que le dio al Papa Pío V el argumento definitivo para impulsar la Liga Santa, una coalición militar católica que logró algo, bueno, casi impensable: unir a potencias rivales. Venecia, el Imperio Español con sus dominios italianos. Los estados pontificios, Génova, Saboya, Toscana, los Caballeros de Malta. Vamos, una coalición muy amplia. Y es curioso porque España, que puso gran parte del dinero, no estaba muy convencida al principio, ¿verdad? Pues no. Felipe II, tenía sus propias prioridades. Los corsarios berberiscos que atacaban las costas españolas e italianas eran un problema muy directo, muy inmediato. Claro, le tocaba más de cerca. Eso es. Pero la caída de Chipre, esa agresividad otomana en el Mediterráneo oriental, creó una percepción de amenaza existencial que, bueno, al menos por un tiempo unió intereses muy diversos. La diplomacia papal ahí fue clave, para convencer a España. Y para liderar esa flota tan heterogénea, eligen a una figura joven, don Juan de Austria. El hermanastro de Felipe II, sí. Le entregan en Nápoles un estandarte bendecido por el Papa, todo como muy cargado de simbolismo, ¿no? Casi una cruzada moderna. Totalmente. El componente religioso, el simbólico, fue importantísimo para cohesionar la Liga. Ese estandarte representaba la unión de la cristiandad frente a lo que veían como una amenaza común. Hablemos de las flotas. La cristiana era enorme. 206 galeras y, atención, 6 galeazas. ¿Qué eran exactamente estas galeazas? Suenan a algo distinto. Eran la gran innovación veneciana del momento. Imagina una galera normal, pero mucho más grande, más alta, con 3 mástiles y velas, además de los remos, claro. Y sobre todo, la artillería. exacto. Cargada de artillería pesada en varias cubiertas. Eran como fortalezas flotantes, digamos. Más lentas, sí, pero con una potencia de fuego devastadora. Una pesadilla para las galeras turcas si se posicionaban bien. Fascinante. Y al mando, pues don Juan, con Colonna por el Papa y el veterano veneciano Venier. ¿Y quiénes componían realmente esta fuerza? ¿De dónde venían todos esos barcos y hombres? Pues era un verdadero mosaico. Venecia, que era la más interesada, digamos, aportó el grueso: 109 galeras y las 6 galeazas. El Imperio Español sumó unas 49 galeras, muchas desde Nápoles y Sicilia. Génova también. Génova con 27, los estados pontificios 7, Toscana, Saboya, Malta, una amalgama, sí. Pero más allá de las naves, lo crucial eran los hombres. Unos 40.000 marineros y remeros, y casi 30.000 soldados listos para el abordaje. Y entre esos soldados, nombres que resuenan, los tercios españoles. Sí, unos 7.000 infantes españoles, muchos veteranos de los tercios, considerados la mejor infantería de la época, claro. A ellos se sumaban 7.000 alemanes, 6.000 italianos a sueldo español, 5.000 venecianos. Una fuerza formidable. Pero ojo, hay un dato que a menudo se olvida y es clave: la enorme participación griega. Algunos historiadores, como Finlay, calculan que había más de 25.000 griegos entre soldados, marineros y remeros en el bando cristiano. Más de 25.000. Fíjate, eso es un matiz importante. Rompe un poco esa imagen monolítica de cristianos contra musulmanes. Totalmente. Su presencia era masiva, superando a otras nacionalidades en número. Y enfrente, Los otomanos, comandados por Muezzin Sade Ali Pasha. una flota también imponente en número, ¿eh? 222 galeras de guerra, 56 galeotes que eran más pequeños y otras naves. Contaban con marineros muy experimentados, unos 13.000. ¿De dónde eran? De todas las costas del imperio. Muchos griegos también, claro, bereberes, sirios, egipcios y unos 25.000 soldados. Pero tenían una debilidad, parece. ¿Cuál? Parece que les faltaba una parte importante de sus tropas de élite. Los genízaros. No todos estaban allí. Y en cuanto a los remeros otomanos, has mencionado que había diferencias. Ahí la diferencia era crucial, sí. Unos 37.000 remeros, pero la gran mayoría eran esclavos. Muchos de ellos cristianos capturados previamente, encadenados a los bancos. ¡Qué horror! En la Liga Santa, en cambio, aunque había convictos, también remaban muchos ciudadanos libres, especialmente venecianos y griegos, que en un momento dado podían tomar las armas.
Era una diferencia cualitativa importante. Vaya, se dice que Ali Pasha prometió la libertad a sus remeros cristianos si ganaba. Sí, eso se cuenta. Mientras don Juan les decía a los suyos aquello de «no hay paraíso para los cobardes», un contraste tremendo. Vaya arenga. Y otra ventaja clave para la Liga Santa: la artillería. Tenían más del doble de cañones que los otomanos, unas 1.800 piezas frente a 750, y parece que los otomanos andaban escasos de munición. ¿Y las armas de fuego personales? También, los cristianos contaban con más arcabuceros y mosqueteros, armas que superaban en alcance y potencia a los arcos compuestos otomanos. Aunque, ojo, esos arcos en manos expertas seguían siendo temibles. Bueno, pues llegamos al 7 de octubre, el día de. Don Juan decide luchar. Recorre la flota animando a la gente, se da la comunión, se liberan a los galeotes cristianos de la Liga. El ambiente debía ser. Electrizante. Imagina la tensión. Miles y miles de hombres en cientos de barcos, conscientes de que se avecinaba una de las mayores batallas navales de la historia. Y entonces, bueno, un golpe de suerte para los cristianos, o de providencia según se mire. El viento. El viento, que inicialmente les era desfavorable, rola justo antes del choque y les empieza a favorecer. Un detalle que pudo ser crucial. Y ahí entran en juego las galeazas. Me quedé con eso, precisamente. Situadas por delante de la línea principal, esas 6 fortalezas flotantes venecianas abrieron fuego a corta distancia sobre la vanguardia otomana. Su artillería pesada causó estragos, desorganizó las primeras líneas turcas, sembró la confusión. Vamos, un primer golpe psicológico y material muy importante, antes incluso del abordaje masivo. Y entonces, el choque. ¿Cómo se desarrolló la batalla en sí? Pues ambas flotas se desplegaron en una línea larguísima, dividida en 3 cuerpos principales: izquierda, centro, derecha, y una reserva cristiana detrás. El primer contacto brutal fue en el ala izquierda cristiana, cerca de la costa. Barbarigo contra Siroco. Exacto. El veneciano Barbarigo contra el otomano Siroco. Fue una lucha encarnizada, cuerpo a cuerpo, casi sobre una plataforma de naves enganchadas. Los 2 comandantes, Barbarigo y Siroco, murieron allí. Ambos. Sí. Y aquí ocurrió algo significativo. Los esclavos cristianos que iban siendo liberados de las galeras turcas capturadas se unieron a la lucha contra sus antiguos amos. Ayudaron a decantar la balanza en ese sector. ¡Qué momento! Mientras tanto, en el centro, el combate fue épico, ¿no? Alrededor de las naves capitanas. Tremendo. La sultana de Ali Pasha embistió directamente a la real de don Juan. El combate fue a cara de perro, vamos. Entre los tercios españoles y los genízaros otomanos en las cubiertas, la real estuvo a punto de ser tomada. ¿En serio? Sí, sí, pero la intervención de la galera de Colonna, atacando al flanco de la sultana, fue decisiva. Juntos lograron rechazar a los turcos, abordaron la nave otomana, la sultana, y la capturaron. Ali Pasha murió luchando. La caída del comandante. Ver caer la capitana otomana y ver ondear el estandarte de la Liga en su mástil debió ser un golpe moral devastador para el centro turco. Mucha gente empezó a flaquear ahí. Pero no todo fue tan fácil. En el ala derecha, cristiana, el comandante genovés Doria hizo una maniobra que generó mucha controversia. Sí, Gianandrea Doria se separó del centro, navegando hacia el sur y abriendo un hueco peligroso. Él siempre defendió que lo hizo para evitar ser envuelto por el ala izquierda otomana de Ulu Chalí, que era un marino muy capaz. Pero otros no lo vieron así. No. Muchos en la flota cristiana lo vieron casi como una traición, vamos, dejando expuesto el flanco del centro. Y Ulu Chalí, listo como era, vio la oportunidad y se lanzó contra ese hueco, amenazando con partir la línea cristiana por la mitad. ¡Qué peligro! ¿Y qué pasó? Llegaron justo a tiempo para taponar la brecha y enfrentarse a Ulu Chalí. Bazán al rescate. Exacto. Ulu Chalí tuvo que retirarse, aunque, ojo, logró escapar con parte de sus naves. Y se llevó como trofeo el estandarte de la galera capitana de los Caballeros de Malta. Fue de los pocos líderes otomanos que salvó la piel y parte de su escuadra. Un tipo hábil. La batalla continuó hasta el atardecer. Incluso hay anécdotas curiosas en medio de la carnicería. Esa de los genízaros lanzando naranjas y limones. Sí, cuando se quedaron sin armas. Hay que imaginar la escena, provocando risas en medio del caos. Son esos detalles humanos que a veces se cuelan en las crónicas. Increíble. También se cuenta que muchos remeros griegos en las galeras otomanas aprovecharon el caos para amotinarse y entregar sus naves a los cristianos.
La victoria de la Liga Santa fue... Total. Las cifras finales. Pues capturaron unas 117 galeras y 20 galeotes. Hundieron o destruyeron otros 50. Hicieron unos 10.000 prisioneros otomanos. Las bajas fueron terribles, unos 7.500 muertos cristianos, pero entre 20.000 y 30.000 otomanos. Una masacre. ¿Y los liberados? Y un dato conmovedor, sí, la liberación de unos 15.000 esclavos cristianos que remaban en las galeras turcas. Imagina la alegría de esa gente. Una victoria aplastante sin duda. Parece el momento perfecto para asestar un golpe definitivo al poder otomano en el Mediterráneo. Pero, aquí viene el pero. No fue exactamente así. No, y eso es uno de los aspectos más fascinantes y contraintuitivos de Lepanto. La capacidad de reacción otomana fue asombrosa. Reconstruyeron su flota en apenas 6 meses. 6 meses, increíble. El gran visir Sokolum Mehmed Pasha le dijo al embajador veneciano aquella famosa frase, ¿te acuerdas? Con la conquista de Chipre os hemos cortado un brazo. Con la derrota de nuestra flota solo nos habéis afeitado la barba. Un brazo cortado no vuelve a crecer, pero una barba afeitada crece aún más fuerte. Qué manera de darle la vuelta a la narrativa. Vaya personaje. Totalmente. Minimizando la derrota naval frente a la ganancia territorial de Chipre. Y cumplieron. Vaya si cumplieron. Sacaron la flota de nuevo. En 1572, la nueva flota otomana ya estaba en el mar, más grande incluso que la derrotada en Lepanto, aunque evitaron un enfrentamiento directo, eso sí. Y mientras tanto, la Liga Santa, pues, empezó a resquebrajarse. Lo de siempre con las coaliciones. Exacto. Los intereses divergentes salieron a flote. El Papa Pío V murió en 1572, y Venecia, siempre pragmática y necesitado de su comercio con Oriente, negoció la paz por su cuenta con el sultán. Y firmaron una paz que, vista desde fuera, parece increíble después de haber ganado Lepanto de esa manera. Pues sí, fue una paz dura para Venecia. En 1573 cedieron oficialmente Chipre, que era la causa original de la guerra, y además pagaron una fuerte indemnización al sultán. O sea, ganan la batalla, pero pierden la paz. En cierto modo, sí. La Liga Santa se disolvió. En la práctica, Lepanto no cambió radicalmente el mapa estratégico del Mediterráneo. Confirmó el dominio otomano en el este y el español en el oeste. Frenó la expansión otomana hacia Italia, eso sí, pero no recuperó territorios clave ya perdidos como Chipre. Entonces, si el impacto estratégico fue, digamos, limitado, ¿por qué recordamos Lepanto como un mito tan crucial? ¿Por qué tanto bombo? Por su impacto psicológico y simbólico, fue absolutamente descomunal. Como dice el historiador Paul K. Davis, fue más una victoria moral que militar. ¿Una victoria moral? Claro. Llevaban décadas de temor en Europa ante el avance otomano, esa sensación de que eran invencibles. Lepanto rompió ese mito. Generó una ola de euforia, de alivio, de confianza en que se podía vencer al turco. Y Felipe II, claro, lo usó magistralmente para consolidar su imagen de campeón de la cristiandad. Y la victoria se atribuyó mucho a la intervención divina, ¿no? A la Virgen del Rosario. Efectivamente. El Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que hoy es Nuestra Señora del Rosario, en agradecimiento. El fervor religioso que rodeó la batalla y la victoria fue inmenso. La huella es enorme. Pinturas, poemas, hasta Cervantes estuvo allí. Exacto. Tiziano, Veronés, Tintoretto. Vamos, los grandes pintores de la época representaron la batalla. Inspiró poemas épicos por toda Europa. Y sí, Miguel de Cervantes. El Manco de Lepanto. Luchó valientemente en la galera marquesa, fue herido varias veces y perdió la movilidad de la mano izquierda. Él mismo llamaba a Lepanto la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Los presentes ni esperan ver los venideros. Ser el Manco de Lepanto fue un título que llevó con orgullo. Su presencia allí añade una dimensión humana increíble a la batalla. Sin duda. Y a más largo plazo, Lepanto sí marcó un punto de inflexión tecnológico. Fue una de las últimas grandes batallas protagonizadas por galeras de remos. El futuro en el mar, al menos en el Atlántico, y progresivamente también en el Mediterráneo occidental, pertenecería a los grandes veleros artillados, como los galeones. Los galeones. Y a tácticas diferentes, como la línea de batalla. La era de la galera, digamos, empezaba su declive. Bueno, recapitulando un poco, Lepanto fue una batalla naval gigantesca, una victoria cristiana impactante que resonó en toda Europa, levantó la moral y dejó una huella cultural profundísima. Absolutamente. Pero sus efectos estratégicos directos fueron, bueno, más bien modestos.
neutralizados por esa rápida recuperación otomana y las divisiones entre los propios vencedores. Lo que nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, quizá para quien nos escucha. Si la flota otomana se reconstruyó tan rápido y la alianza cristiana se deshizo enseguida, ¿dónde estuvo el verdadero poder de Lepanto? ¿En el campo de batalla? En la destrucción material de naves y hombres aquel 7 de octubre. O quizá su fuerza más duradera residió en el plano simbólico, en la creación de ese poderoso relato de resistencia europea, en la inyección de moral a un continente fracturado. ¿Pesa más el mito que la realidad militar? A veces. Pues es una buena pregunta. El peso relativo de lo militar y lo simbólico en la historia es algo sobre lo que desde luego merece la pena pensar.